La visión marxista de Karl Marx de la sociedad, de la historia, de la economía, ya era obsoleta desde 1870. 1870, hace ya 140 años. ¿Y por qué era obsoleta? Cuando Stanley Jevons, en Inglaterra, y León Walras, en Suiza, y Karl Menge, en Austria, de distintas vías, de distintas maneras, descubrieron el principio de utilidad marginal, todo el castillo de Marx se cayó como si hubiera sido de naipes, abajo, brum, estruendosamente. ¿Quién fue el primero que cayó en la cuenta de que el castillo de Marx se caía? Marx, Karl Marx. Y como él era intelectualmente honesto, cosa que los marxistas no son, Karl Marx sí. Entonces, él había publicado en 1867 lo que él creía que iba a ser la obra, el opus magnum, la obra definitiva del marxismo para todos los tiempos, Das Kapital, el capital, un análisis del capital. Ya también trataré de decir por qué eso para él era importante. Publicó el primer volumen en 1867. 3 años después surge el concepto de utilidad marginal por estos diferentes autores que acabo de mencionar. Dice Marx, bueno, porque Marx entre los autores que cita a Karl Menger. Dice, bueno, esto lo tengo que estudiar y refutar como el resto. Y no encontraba cómo refutarlo. Bueno, lo tengo que refutar para poder seguir con la publicación, y no lo encontró. Murió en 1883, 13 años después del descubrimiento del principio de utilidad marginal, y no lo había podido refutar. Entonces, él había tenido la honestidad intelectual de decir, después del primer volumen del Capital, antes del principio de utilidad marginal, el segundo y el tercero no los publico. Porque para publicar el segundo y el tercero, primero tengo que haber refutado en la utilidad marginal, y no encontraba cómo hacerlo. Entonces, ¿quién publicó el segundo y tercer volumen del Capital después? Su íntimo amigo Federico Engels, que además lo mantuvo mucho tiempo económicamente. Entonces, Federico Engels, que no tenía la sensibilidad ni la finura intelectual de Karl Marx, ni su honestidad intelectual en ese punto, no le importaba ni sabía nada de la utilidad marginal. Él, de los apuntes y escritos que dejó Marx al morir para el segundo y tercer volumen, les hizo unas correcciones relativamente periféricas y publicó el segundo y tercer volumen del Capital, que después era lectura obligada en las sociedades que se decía que eran comunistas o socialistas. Pero esto es muy importante, porque eso es lo que confirma la afirmación que dije, que le puede haber parecido muy audaz. El marxismo, como teoría histórica, como teoría económica, inclusive como teoría social, murió con el surgimiento de la teoría de la utilidad marginal en 1870. Murió teóricamente, murió como rama del conocimiento, 1870. Y sin embargo, el marxismo se va a imponer primero en Rusia y después en muchas otras partes, 47 años después de la aparición de la teoría marginal en Rusia. Porque una cosa es Marx y otra cosa es marxismo. Marx tiene una visión del mundo, pero los marxistas son los que interpretan a Marx. Y por ejemplo, un ruso, Vladimir Ulyanov. ¿Quién era Vladimir Ulyanov? Lenin. Su nombre de guerra era Lenin, que era un nombre de guerra para que no lo encontrara la policía, porque se dedicaban a asaltar bancos y dinamitar ferrocarriles y otras actividades. Entonces, Vladimir Ulyanov, alias Lenin, es un marxista que reinterpreta a Marx. El pensamiento de Marx, hasta cierto punto, no muy grande, no muy alto, hasta cierto punto,
es un pensamiento que se puede presentar en una universidad académico, con otros pensamientos, no como el único válido. Pero hasta cierto punto nada más. Porque en el mundo académico serio, el marxismo nunca fue una visión que atrajera a los más inteligentes y preparados, sino todo lo contrario. Fue siempre una visión propia de profesores jóvenes y minoritarios.